Hello students, how are you? Today we are going to start a new class, a new topic. Vamos a empezar una nueva clase y un nuevo tema. This topic, we were watching it last year, but we are going to emphasize more this week. Vamos a profundizar un poco más en este tema. So please write the agenda in your notebooks. Today is Thursday, June 4th, 2020. And the topic is past simple versus past progressive or continuous. The past progressive, you can say past progressive or past continuous. So please take notes into your notebooks, okay? So let's start. Past progressive or continuous versus past simple. So I will explain how to use past simple. Voy a explicar cómo se trabaja el pasado simple. It is used in 3 steps. Es usado en 3 pasos. Number 1, for an action that started at the end of the past. Para una acción que empieza y finaliza en el pasado. Example, I saw a ghost last Friday. Number 2, for repeated actions in the past. When I was young, I watched lots of TV every day. I always give flowers to my mother. Entonces, cuando hacemos acciones repetitivas en el pasado, ejemplo, cuando yo era joven, yo veía mucha televisión todos los días o yo siempre le daba flores a mi mamá. Number 3, regular and irregular past simple verbs. Cuando usamos los regulares o los irregulares, pero en forma pasada. Example, I talked to my uncle yesterday. I felt sick yesterday, so I went to the doctor. Yo estuve hablando con mi tío ayer. O el otro ejemplo, me sentí enferma ayer, así que fui al médico o al doctor. Past continuous. Past continuous is used in one step. When talking about 2 actions in the past, one continues for a period and the other one starts and ends in the past. Entonces, el pasado continuo es usado cuando estamos hablando de 2 o más acciones en el pasado, pero una de ellas continúa por cierto periodo de tiempo. La otra sí se queda en el pasado. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. While I was talking on the phone, someone stole my car. Cuando yo estaba hablando por mi teléfono, alguien robó mi carro. The other one is, I was making my breakfast when my sister knocked at the door. Entonces, yo estaba haciendo mi desayuno cuando mi hermana tocó la puerta. So I have this part for you is when and while. When means cuando, while means donde. Next class I will explain what is the difference and when you use when and when you use while. La próxima clase yo les voy a explicar cuándo se utiliza el when y cuándo se utiliza el while. El when means cuando, while means donde. Sorry, means mientras. Other one is to talk about 2 actions in the past, both happened over a period. Entonces, otros pasos que también tenemos para el pasado progresivo son este otro punto que dice, habla acerca de 2 acciones en el pasado y las 2 están pasando por un cierto periodo de tiempo. I was working in my computer and my children were watching television. Yo estaba trabajando en mi computador y mis hijos o mis niños estaban viendo televisión. The other one is to talk about temporary activities taking place over a period of time. Entonces, también hablamos de ciertas actividades temporales que toman lugar en cierto periodo de tiempo. Example, I was living in Boston when it happened. Estaba viviendo en Boston cuando eso pasó. She was traveling to New York while her parents were touring Italy. Ella estaba viajando a Nueva York mientras que sus hermanos estaban en un tour por Italia o estaban turisteando en Italia. So here I have the structure. So please take notes. Por favor, notas, tomen mucha nota de esta parte porque aquí tenemos las estructuras. Past simple. ¿Cuál es la estructura en afirmativo, en negativo y en interrogativo, en afirmaciones? Pues en oraciones como tal. Affirmative statements. So first is a subject. Recordemos que los subjects son los personal pronouns. Example, I, you, we, they, she, he, it. O si lo reemplazamos a personas, you and I, we, Lucía and me, Mariana and Matías, like that. The verb regular o irregular. It doesn't matter, no importa si el verbo es regular o irregular y el complemento.
tenemos aquí unos ejemplos. I played soccer last week. Jugué fútbol la semana pasada. I saw the movie yesterday. In the negative statement is the subject, es el sujeto. No tengo por qué explicarles el did not porque saben muy bien que ese tema lo trabajamos desde el año pasado y es que el did es un auxiliar del pasado simple, ¿cierto? Y trabaja con el not. Subject, did not, el verbo ya es el past form, quiere decir que es el verbo en presente. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en pasado es el auxiliar did not, ¿ok? Entonces el sujeto, did not, verb and the complement. Entonces vamos a trabajar la oración que tenemos arriba. Miren que ya el play no está con ed, que está conjugado en pasado, sino que está en presente. Lo único que tenemos en pasado es el auxiliar, que sería didn't o did not. Y la oración dice, I didn't play soccer last week. Pero también tenemos los questions. We have the questions. Remember that at the beginning of a sentence you have to use did. Tenemos que utilizar el did al principio de una oración. ¿Por qué? Porque en todos los tiempos verbales en el inglés, el auxiliar en pregunta siempre. It's mandatory, es obligatorio. Y gramaticalmente es así que el auxiliar va al inicio. ¿Cuál es el auxiliar del pasado simple? Did. ¿Ok? Did, subject, remember, the personal pronouns, verb, based form. Cuando tenemos un auxiliar, los verbos no se pueden modificar, siempre tienen que estar en su estado natural. The complement, and finally, the question mark. We have an example here. It's the same example that we use in affirmative and in negative. Now, in questions is, did I play soccer last week? Jugué fútbol la semana pasada. Okay? And in past continuous, what is the structure for affirmative, negative, and questions? Okay? Aquí tenemos en cuenta el verbo to be en pasado. ¿Listo? El verbo to be en pasado, el presente es am, is, are. Ese sí es un tema, pues ya es un cliché en nuestra existencia. Pero ya debemos recordar que el verbo to be en pasado es was y were. Para el was se utiliza en primera y segunda persona. Y el primera y tercera persona. Y el were se trabaja en segunda persona. Vuelvo y repito. El was se trabaja en primera y en tercera persona. El were se trabaja en segunda persona. Vamos a explicarlo. The affirmative statement. Subject, el sujeto. Personal pronoun. ¿Listo? Entonces tenemos el I, you, we, they, she, he, it. El was y el were. Recordemos que el was y el were es dependiendo de la persona que nos están entregando. El was trabaja con I, he, she, it. Y el were trabaja con you, we, and they. Que eso sería en segunda persona. Vamos a ver. The verb has to use it with ing. Los verbos tienen que ser usados con ing. ¿Por qué? Porque son los verbos que utilizando un auxiliar significan ando, endo, ¿cierto? Y el complemento. Vamos a ver este ejemplo. I was playing soccer with my friends. Yo estuve jugando fútbol con mis amigos. The other verb is we were studying for the exam. Estuvimos estudiando para el examen. Recuerden, miren como pueden ver en el ejemplo, el we trabaja con were y el I trabaja con was. In the negative statement, vamos a ver ahora en las oraciones en negativo. Lo único que tenemos que agregar es el not, ¿ok? Y el not va después del verbo to be. Example, I was not playing soccer with my friends. No estuve jugando soccer con mis amigos. Entonces miramos la estructura. Subject, was or were, depending on the person, remember. Not, because we are using in the negative the verb with ing and the complement. Entonces tenemos el sujeto, el was y el were, luego el not, luego el verbo con un ing porque tenemos que agregarle ing y finalmente el complemento. And finally the question, recuerden lo que yo les dije hace unos minutos, que en las preguntas siempre va el auxiliar al principio. Acá el auxiliar ya sería el pasado simple, was o were, dependiendo del contexto de la persona. Y al final tiene que ir la question mark, el signo de pregunta. Tenemos aquí una pregunta. Were you playing soccer? ¿Estuviste jugando fútbol? Pero si por ejemplo yo preguntara para ella, she, entonces yo ya no utilizaría were, sino que utilizaría was. Was she playing soccer?
Yes, she was. No, she wasn't. Okay? Now we have this part. Kids, please in your notebook, you are going to do all the activities that I give you in this PowerPoint presentation and in this video, ¿ok? Van a hacer las actividades en el cuaderno, no me las tienen que mandar porque la idea es que la próxima clase las socialicemos, ¿listo? First says, choose which verb tense, past simple or past progressive fit better, o sea, encaja mejor, ¿listo? Entonces, simplemente ustedes tienen que seleccionar cuál de las dos iría ahí realmente correcta, de acuerdo a la oración. Dice, I didn't hear you come. Entonces, van a tener en cuenta si sería la A o la B dependiendo del contexto de la oración. Yo, y después dice, yo no te escuché cuando llegaste o cuando llegas. Number 2, I, to see her twice, ver dos veces, twice significa dos veces, but she wasn't at home. Ya ustedes eligen cuál de las dos es la correcta, ¿ok? What? I was watching TV. Entonces ya, obviamente, ahí les doy una pista porque termino respondiendo en pasado progresivo. Next one. Hey, did you talk to her? Yes, I to her. Okay, ahí también les doy la respuesta prácticamente. And finally, you are going to do the book time. Vamos a tener el tiempo del libro. So I don't know the exact page, but you are going to go to open your book in task 4. So I hope that one is task 4. Esperemos pues que la actividad sí sea la task 4. Recordemos pues los inconvenientes que hemos tenido con el orden de las actividades en el libro. De todas maneras van a encontrar que esta actividad. In your notebook, do next sentences using the verb in brackets. En el cuaderno van a hacer las siguientes oraciones usando los verbos en los paréntesis. Muchachos, escriban toda la oración por favor, listo, porque lo más probable es que ya nos vemos pronto y ustedes saben que yo voy revisando cuadernos, cómo fue todo. Entonces esta actividad sí quiero que la tengan completa en el cuaderno. Number 1, entonces tenemos varias oraciones, tenemos en los paréntesis, solamente les voy a ayudar con esa. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea, muchachos, es que ustedes tengan el paréntesis, ustedes ya van a tener en cuenta el auxiliar y el verbo con ing. Entonces dice I, y entre paréntesis está sleep. Al final dice, when my sister woke me up. Woke me up quiere decir me despertó. Entonces, ¿cómo sería la oración? I was sleeping when my sister woke me up. ¿Ok? Esa es como la idea. Kids, please, you don't need to send me anything. No me tienen que enviar absolutamente nada. La idea es que van a hacer las actividades en el cuaderno y nos vamos a encontrar la próxima clase por Zoom para poder hacer la socialización previa a la actividad y que quede todo muy claro. So, have a marvelous day, have a good weekend, and see you next class.